Muy buenas tardes. Una vez más les damos la más cordial bienvenida a las regiones que nos acompañan esta tarde. La región Tacna, Moquegua, Puno, Cusco, Arequipa, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Pasco, Lima Metropolitana, Callao y Lima Provincias. Reciban ustedes el más cordial saludo de Carlos Yalta Sotelo, director de la Dirección de Gestión Escolar. Y asimismo mencionar que esta tarde vamos a desarrollar una temática que tiene que ver con el buen funcionamiento de la institución educativa y para ello vamos a recibir las orientaciones generales para la conformación y funcionamiento del CONEI en las instituciones educativas y programas educativos de educación básica. La presentación va a estar a cargo de mi colega Marco Obregón. Después de la presentación vamos a tener un pequeño receso para poder nosotros sistematizar las preguntas que seguramente ustedes nos van a ir dejando. En el chat tenemos dos enlaces. Uno para que registren su asistencia, así que en estos minutos aprovechen para hacerlo. Y luego también para dejar sus preguntas, producto de la ponencia en la cual ustedes participan. Es importante que para compartir con ustedes los materiales de esta presente jornada necesitamos que registren la asistencia y también completen la encuesta de satisfacción. Con ello vamos a dar inicio a nuestra actividad dándole la más cordial bienvenida a Marco para que se haga cargo de la ponencia. Buenas tardes, Marco. Muy buenas tardes, estimados participantes, muy buenas tardes Liz, muy buenas tardes con todos. Me presento, mi nombre es Marco Antonio Obregón Valenzuela, soy especialista legal de la Dirección de Gestión Escolar. Muy bien, ya estoy compartiendo. Nuevamente me presento, mi nombre es Marco Antonio Obregón Valenzuela, soy especialista legal de la Dirección de Gestión Escolar. Y bueno, el día de hoy se ha convocado esta reunión a efectos de brindar asistencia técnica respecto de las orientaciones generales para la conformación y funcionamiento del Consejo Educativo Institucional, del CONEI, para instituciones educativas y programas educativos de educación básica. En ese sentido, cabe señalar de que si es que tuvieran alguna duda, alguna consulta en relación a la presente asistencia técnica, la pueden formular en la caja de comentarios. Asimismo, lo invitamos a proceder con el registro de las asistencias. También lo pueden ver en la caja de comentarios. Muy bien, sigamos. En ese sentido, vamos con el primer punto de la exposición del día de hoy, en relación a qué es el CONEI y cuáles son sus objetivos. Es decir, en este punto vamos a comprender la naturaleza del CONEI, así como sus objetivos, las acciones también que tiene que realizar en tanto CONEI. Muy bien, empezamos con la definición o respecto de lo que es lo que se debe entender por el CONEI. En primer lugar, el Consejo Educativo Institucional es el órgano de participación, concertación y vigilancia ciudadana de la institución educativa pública o programa educativo público que colabora con la gestión escolar. Entonces, en esta primera definición podemos apreciar que el CONEI tiene un rol colaborador con la gestión escolar, coadyuva con el desarrollo de la gestión escolar, como participando, concertando, realizando actividades de vigilancia ciudadana en la institución educativa pública o a favor de la institución educativa pública y los estudiantes, o también programas educativos. Es por ello que realiza su labor en el marco del respeto y la práctica de los principios de la educación, tales como la equidad, la inclusión e interculturalidad. Ahora bien, ¿cuáles son los objetivos del CONEI? En primer lugar, tenemos desarrollar acciones de participación, concertación y vigilancia ciudadana. Entonces tenemos estos tres frentes, ¿no? La participación, la concertación y la vigilancia ciudadana de la institución educativa o programa educativo. Asimismo, como objetivo, el CONEI participa en la concreción de las 4 dimensiones de la gestión escolar.
las cuales son la dimensión estratégica, pedagógica, comunitaria y administrativa. Entonces, el CONEI tiene también una labor, una función de colaboración a efectos de que se concretice, se realice las dimensiones de la gestión escolar, ¿ya? Entonces, tengamos en consideración estos objetivos. La de, en primer lugar, participar, concertar y apoyo en la vigilancia ciudadana en cuanto a la IE o programa educativo atañe, y el objetivo de participar en concretizar, realizar, efectivizar las 4 dimensiones de la gestión escolar, es decir, apoya, colabora con la gestión escolar. Muy bien, continuamos. En este segundo punto, vamos a responder una pregunta importante, la cual es ¿cómo se conforma el CONEI en las instituciones educativas? Pues bien, en relación a ello y también a lo que previamente he señalado, cabe destacar de que nosotros nos estamos ciñendo a la resolución ministerial número 168-2015-MINEDU, la cual aprueba la norma técnica denominada Disposiciones para el funcionamiento del Consejo Educativo Institucional en las instituciones educativas y programas educativos públicos de educación básica. Es decir, lo que se aprecia en la filmina y en el desarrollo de la presente exposición tiene como base normativa esta resolución ministerial, la cual es, repito, la resolución ministerial número 168-2015-MINEDU, publicado en este año, en abril del presente año. En ese sentido, cabe destacar que en lo que atañe a la conformación del CONEI, este puede conformarse de acuerdo con las características y necesidades de la institución educativa o programa educativo, y su número de representantes debe ser definido en el reglamento interno o documento de gestión según corresponda. Entonces, de este primer punto, cabe destacar de que el CONEI tiene una cierta libertad de configuración respecto a sus integrantes, respecto a sus participantes, dado que según sus propias características, según sus necesidades, es que se va a tomar en consideración la cantidad de la conformación de los miembros del CONEI, ¿ya? En la medida que ello esté definido en el reglamento interno o en su documento de gestión. Ahora bien, el periodo de vigencia del CONEI es de 1 año, contado desde la fecha de emisión de la resolución directoral de conformación. Esto es, que el CONEI tiene un plazo para el ejercicio de sus funciones, y ese plazo es de 1 año. 1 año que se contabiliza desde que se emite la resolución directoral de conformación. ¿Quién emite esa resolución directoral de conformación del CONEI? Naturalmente el director. El director emite esta resolución directoral respecto de la conformación del CONEI, el cual, repito, también tiene como vigencia de 1 año. Sin embargo, si el periodo de vigencia concluye sin que se haya elegido un nuevo CONEI, los integrantes se mantienen en funciones con la finalidad de asegurar y lograr la elección del nuevo consejo. Claro está de que en la práctica podría suceder de que un CONEI, si bien la normativa establece que tiene un plazo de vigencia de 1 año, podría darse el supuesto en el que pasado dicho año aún no se haya elegido un nuevo CONEI. En ese supuesto, los integrantes del CONEI cuyo plazo o cuya vigencia de ejercicio de funciones ha culminado, van a mantenerse en sus funciones a efectos de que aseguren y logren la elección de un nuevo consejo, de un nuevo CONEI, ¿ya? Eso para que lo tengamos en consideración. Muy bien, sigamos con la exposición.
Algunas consideraciones importantes también a tener en cuenta es de que luego de ser conformado, el CONEI define los roles y responsabilidades de cada uno de sus integrantes según las funciones a su cargo. Es decir, una vez de que se conforma el CONEI a través, como les había dicho, de la emisión de una resolución directoral por parte del director de la institución educativa, ¿ya? Entonces, en este supuesto, se tienen que definir, eh, el CONEI mismo tiene que definir los roles y las responsabilidades de cada uno de los integrantes. Por ejemplo, se ha conformado el CONEI en una institución educativa y este CONEI cuenta con la participación, obtiene como integrantes al director, al subdirector, a un representante de la ZAPAFA, eh, a un representante de los estudiantes, a un representante de los ex estudiantes, podría ser también. Entonces, el mismo CONEI, ¿ya? Tiene que fijar, tiene que establecer los roles y las responsabilidades, es decir, las funciones de cada uno de sus integrantes. Entonces, eso es lo que tiene que hacer propiamente el mismo CONEI. El mismo CONEI asigna funciones. Ahora bien, en caso de que las características de la IE lo justifiquen, el número mínimo de integrantes para la conformación del CONEI es de 2 personas, incluido el director. Además, también se puede incrementar el número de integrantes buscando ganar mayor representatividad a nivel de la comunidad educativa en su conjunto. Esto es como lo había indicado al inicio, en relación a la conformación del CONEI. En lo que atañe a la conformación del CONEI, hay una cierta eh, libertad, si se quiere usar el término, a efectos de que se pueda elegir la cantidad de miembros del CONEI. ¿De acuerdo a qué? A las características propias de la institución educativa. ¿Ya? Pero siempre teniendo en cuenta de que el número mínimo de integrantes para la conformación del CONEI va a ser de 2 personas, incluido el director, en la medida de que la característica, la naturaleza de la institución educativa justifique que en el CONEI, el CONEI solamente esté conformado por 2 miembros. ¿Ya? Asimismo, el número de miembros o de representantes o integrantes del CONEI establecido en la normativa vigente, ¿ya? Eh, que es como les había dicho, la resolución ministerial número 168-2015, perdón, guión 2025-MINEDU, este número de integrantes que establece esta normativa vigente incluso puede ser ampliado. También teniendo en cuenta las demandas, las necesidades, las urgencias propias de la institución educativa y a fin de buscar una mayor representatividad a nivel de la comunidad educativa. Entonces, hay una cierta libertad de configuración de la cantidad de miembros del CONEI, teniendo en cuenta las características propias de la institución educativa y también lo contemplado en la normativa vigente, que repito, es la resolución ministerial número 168-2025-MINEDO. Muy bien, continuamos. Ahora bien, en términos generales, cabe señalar de que el CONEI está conformado por el director de la institución educativa, quien la va a presidir, los subdirectores de contar con dicho cargo en la institución educativa, un representante de los estudiantes por cada nivel o ciclo, un representante de las familias, siendo que en caso de que la IE cuente con APAFA, dicho representante será elegido según lo regulado en la ley 28628, que es la ley de la ZAPAFA, y su reglamento. También el CONEI está conformado por un representante de los docentes por cada nivel o ciclo, un representante del personal administrativo de apoyo o no docente de contar con dicho personal y un representante de los
exalumnos en caso hubiera. Entonces, en términos generales, ellos son los miembros del CONEI, ¿correcto? Pero hay particularidades que podrían hacer que esta conformación sea menor. Por ejemplo, en esta filmina que ahora estoy compartiendo, en relación a la conformación del CONEI en instituciones educativas unidocentes. En instituciones educativas unidocentes, el CONEI está conformado por, naturalmente, el director, quien va a presidir el CONEI, un representante de la APAFA, un representante de familias y de estudiantes, así como un representante de ex alumnos. Esta es la conformación que como mínimo debe contar el CONEI. Es la conformación estipulada en la normativa vigente, pero como les he indicado anteriormente, si se busca una mayor representatividad en la comunidad educativa, esta conformación puede ampliarse. Naturalmente teniendo en cuenta pues la situación de la institución educativa, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, me pongo un ejemplo que me surge ahora, si hablamos de una institución educativa que solamente tiene 10 alumnos, de repente no se va a poder contar con una mayor cantidad de miembros del CONEI, ¿no? Como les dije, siempre atendiendo a la naturaleza de la institución educativa. Muy bien, continuamos. Otra cuestión que se podría presentar es en el caso de instituciones educativas multigrado de hasta 5 secciones. En este caso, la conformación del CONEI consiste en contar con la participación del director de la IE, quien va a presidir el CONEI, un representante del personal docente y o administrativo, un representante de la PAFA. El representante de la PAFA siempre va a ser elegido de acuerdo a la normativa aplicable, a la ley aplicable, que es la ley 28628 y su reglamento. Luego también el CONEI va a estar conformado en instituciones educativas multigrados de hasta 5 secciones con un representante de familias y de estudiantes y un representante de ex alumnos. Ahora bien, en cuanto a la conformación del CONEI en instituciones educativas polidocentes completas con 6 a 10 secciones, el CONEI va a contar con la participación del director de la institución educativa, quien lo va a presidir, 2 representantes del personal docente y o administrativo, un representante de la APAFA, un representante de las familias y de estudiantes, así como un representante de ex alumnos. Pues bien, se debe tener en cuenta también algunos criterios adicionales en relación a la conformación del CONEI. En ese sentido, las instituciones educativas con número reducido de integrantes pueden conformar su CONEI con los mismos integrantes que conforman los comités de gestión escolar y pueden invitar a formar parte de la conformación del CONEI a las autoridades locales o municipales, líderes comunitarios u otros miembros de su comunidad educativa. Entonces, en estos casos en los cuales la institución educativa cuenta con un número reducido de integrantes, en este supuesto, el CONEI puede tener la misma cantidad o puede o puede conformarse teniendo en cuenta a los integrantes de los comités de gestión escolar y también pueden invitar a formar parte del CONEI a otras autoridades de algunas comunidades u otros espacios en los cuales
se pueda reforzar la representatividad del CONEI, ¿no? A través de algunas autoridades locales o municipales, líderes, entre otras figuras públicas o líderes en los cuales se pueda contar y puedan sumarse al CONEI. En el caso específico de instituciones educativas que implementan modelos de servicios educativos en ámbitos rurales, pueden incorporar un representante de la comunidad o representante de la sociedad civil para colaborar con la implementación y pertinencia del servicio educativo. Entonces vemos pues que una de las cuestiones importantes que busca la normativa vigente es garantizar que el CONEI cuente con una mayor representatividad, incluso una representatividad que acoge a líderes, autoridades locales o municipales o comunales, a efectos de que con su sapiencia, con su experiencia, también colaboren con las funciones propias del CONEI. Entre ellas, ¿cuáles están? Las que le había comentado anteriormente, relativos a colaborar con la gestión escolar. Para el caso de las instituciones educativas unidocentes, multigrado, que forman parte de redes educativos, se conforma el Consejo Educativo de Red, como un espacio de participación, consenso y vigilancia organizado por los actores educativos de la red, que tiene como finalidad establecer y promover mecanismos democráticos de toma de decisiones y promover una gestión transparente y centrada en los aprendizajes. Entonces, esto se da en casos excepcionales, ¿no? En estos supuestos, ¿no? De instituciones educativas unidocentes y multigrado que forman parte de redes educativas, ¿no? En el cual se va a conformar el Consejo Educativo de Red. De igual manera, en el caso de instituciones educativas de educación básica alternativa, no es necesario que el CONEI cuente con un representante de las familias, pudiendo incrementarse la representación de estudiantes. Entonces, cuando estábamos en la modalidad educativa de educación básica alternativa, el CONEI no necesariamente debe de contar con un representante de las familias, supuesto en el que se puede incrementar más bien la representación de los estudiantes. Dado que la mayoría de los casos, en esta modalidad educativa, a quienes se les presta un servicio educativo son a estudiantes mayores de edad. En el caso de instituciones educativas de educación básica especial, la representación de los estudiantes puede ser asumida por un representante de las familias, solamente cuando no resulte posible la representación por parte de estudiantes. Entonces, en esta modalidad educativa de la educación básica especial o EBE, dadas las características de algunos de los estudiantes, podría darse el caso o el supuesto en el que quien va a asumir la representación de los estudiantes en el CONEI van a ser las mismas familias, pero solamente cuando no resulte la representación por parte de los estudiantes, porque podría darse el caso que en una EBE uno de los representantes de los estudiantes sí pueda cumplir sus funciones a cabalidad. En el caso del nivel inicial de la educación básica regular, la representación de los estudiantes es asumida por un representante de las familias. Sin embargo, debe promoverse la participación estudiantil en las decisiones de la institución educativa, de forma acorde a sus edades. Entonces, en este caso estamos ante niños, ¿no?
niños de 3, 4, 5 años, en los que, dada su edad, eh, la representación de dichos niños va a ser asumido por las familias en cuanto atañe a la conformación del CONEI. No obstante, de todas maneras se tiene que promover la participación de los estudiantes del nivel inicial de forma congruente, de forma razonable a las edades de los estudiantes del nivel inicial. Pues bien, en el caso de las instituciones educativas de educación intercultural bilingüe, en el ámbito rural, la directiva comunal asigna un integrante en representación de la comunidad nativa o campesina. Entonces estamos en un supuesto en el que eh, hay una institución educativa de educación intercultural bilingüe. Entonces, y en el ámbito rural. En ese caso, en ese supuesto, eh, se va a asignar a un integrante en representación de la comunidad nativa o campesina. Y en el caso de que las instituciones educativas cuenten con más de un nivel o ciclo, se considera un representante de estudiante y un representante de docentes por cada nivel o ciclo, dado que en caso de considerarlo necesario, el CONEI cuenta con autonomía para incorporar a otros representantes por nivel o ciclo. Es decir, si una institución educativa presta el servicio educativo, por ejemplo, en la modalidad de educación básica regular, y asimismo presta el servicio educativo en los niveles de inicial, primaria y secundaria, entonces los representantes, en lo que atañe a los estudiantes y a los docentes, serán considerando uno por cada nivel educativo. Uno por inicial, uno por primaria y uno por secundaria. ¿Ya? Eso es para que lo tengamos en consideración. En el caso de que las instituciones educativas que cuenten con personal auxiliar no docente o de otro tipo, se debe incorporar un representante de dicho personal en el CONEI según corresponde. Entonces, vemos pues de que esta normativa tiene una vocación democrática e incluye a diversos actores del sistema educativo, no solamente los directores, subdirectores, estudiantes, padres de familia, ex estudiantes, ex alumnos, sino también que incluye también, claro está, al personal auxiliar, al personal no docente de otro tipo, el personal administrativo. Entonces, eh, en estos casos y naturalmente en caso existan estos tipos de personales, se debe de incluir o se debe incorporar un representante de ellos ante el CONEI. Muy bien, llegamos al punto 3. Antes de continuar con el punto 3, los invito a quienes no lo hubieran hecho a proceder con el registro de la asistencia. Para nosotros es muy importante a efectos de saber o tal vez tener conocimiento del impacto de la presente asistencia técnica, de saber a cuántas personas y regiones del Perú ha llegado la misma. Por eso los invitamos, por favor, a que registren su asistencia. Es importante para nosotros, por favor. Muy bien, entonces continuamos con la exposición. Pues bien, llegamos al punto 3, referente a las funciones del CONEI. A ver, vamos a proceder a exponer en cuanto a sus principales funciones. En primer lugar, participar en la elaboración, implementación y evaluación de los instrumentos de gestión o del documento de gestión según corresponda en el marco de atención a la diversidad. Entonces, en este
punto podemos advertir de que el CONEI tiene una labor fundamental en cuanto a los instrumentos de gestión atañe, toda vez de que puede participar no solo en la elaboración, sino también en la implementación, así como en la evaluación de los instrumentos de gestión. Entonces, es una labor fundamental la que realiza el CONEI en lo referente, en lo que concierne a los instrumentos de gestión. Entonces, en este punto, cabe destacar que el CONEI cumple una labor crucial, una labor estelar en lo que refiere a los instrumentos de gestión, dado que no solamente se limita a participar en la elaboración, sino también que lo coadyuva a la implementación y a la evaluación de los instrumentos de gestión. Y esto es importante, ¿no? Porque los instrumentos de gestión no son inmutables, no permanecen siempre en el tiempo. Están sujetos a evaluación, a revisión, a modificación, a cambios. Y en esa labor fundamental está precisamente el CONEI. Otra función principal, función importante que tiene el CONEI es de participar en los comités de gestión escolar para coadyuvar en el cumplimiento de sus funciones, especialmente en los procesos que supongan una acción de rendición de cuentas a la comunidad educativa o a la UGEL. Entonces les había comentado de que el CONEI tiene una labor de apoyo, de colaboración a la gestión escolar. En ese sentido, en esa línea, el CONEI participa en los comités de gestión escolar, contribuyendo de esa manera con las funciones que atañen a las referidas a la gestión escolar. Asimismo, propicia la solución de conflictos que se susciten en la institución educativa, priorizando la solución concertada frente a quejas o denuncias que no impliquen la presunta comisión de un delito o faltas administrativas, las que se deben consignar en su libro de actas. Entonces, el CONEI tiene también una labor fundamental de pacificación de conflictos, de solucionar conflictos que naturalmente se puedan presentar en la institución educativa, priorizando, buscando soluciones concertadas, soluciones salomónicas frente a las denuncias, quejas que se puedan presentar en la medida, claro está, de que estas denuncias o quejas no tengan una connotación de índole penal o de faltas administrativas o en relación a la comisión de un delito, ¿no? Caso en el que deben consignarse en su libro de actas y se debe de proceder con poner en conocimiento las autoridades respectivas, ¿no? Pero ante supuestos que no implican la comisión de un delito o faltas administrativas, el CONEI tiene una labor muy importante solucionando dichos conflictos. Adicionalmente, el CONEI coadyuva al cumplimiento de los acuerdos y compromisos asumidos con los involucrados para la solución de los conflictos que se susciten en la institución educativa. Es decir, el CONEI no se va a limitar simplemente a llegar a un acuerdo que pueda implicar la solución de un conflicto en la institución educativa, sino también a que dicho acuerdo o compromisos que se asuman en efecto sean cumplidos. ¿Ya? Entonces, como podemos advertir, el CONEI brinda un seguimiento a los conflictos que se puedan suscitar, a los y al apoyen los acuerdos que se puedan dar, pero no se limita a ello porque también va a contribuir
a que dichos acuerdos o compromisos ante conflictos que se hayan presentado, en efecto, se cumplan. El CONEI también va a vigilar el cumplimiento de lo establecido en los instrumentos de gestión o del documento de gestión, según corresponda, con la finalidad de contar con un ambiente favorable a los aprendizajes en el marco de una formación integral. Es decir, vigilando el cumplimiento de los instrumentos de gestión, va a apoyar, va a contribuir a que la institución educativa cuente con ambientes, con espacios que favorezcan los aprendizajes en el marco de una formación integral de los estudiantes. En ese sentido, es una labor muy importante que tiene el CONEI, porque podemos ver que hay una relación directa entre la participación del CONEI y los aprendizajes que obtienen, que adquieren los estudiantes en el marco de su formación integral. Asimismo, eh, se cuenta como función principal vigilar el acceso, por ejemplo, en lo que atañe a la matrícula oportuna, gratuita y sin condicionamientos, la permanencia, por ejemplo, la asistencia y prevención del abandono escolar de los estudiantes, especialmente de quienes se enfrentan barreras educativas, situaciones de riesgo o hechos de violencia escolar u otras que requieran apoyo educativo. Pues bien, esta labor es crucial en las instituciones educativas, porque en este punto vemos pues que el CONEI eh, tiene o debe tener una gran incidencia en combatir la deserción escolar, promoviendo, logrando, obteniendo una matrícula oportuna, gratuita, sin condicionamientos, verificando la asistencia de los estudiantes y, sobre todo, preveniendo el abandono escolar, combatiendo la deserción escolar. Entonces, podemos advertir esta labor fundamental del CONEI, que combate decididamente la deserción escolar. Muy bien, continuamos. También el CONEI vigila la adecuada rendición de cuentas del uso de los recursos financieros de la institución educativa a cargo de cada comité u órgano responsable según su fuente, ya sea recursos propios, recursos de la PAFA, recursos provistos del sector, por ejemplo, del erario nacional, y donaciones a la institución educativa. Entonces, eh, el CONEI tiene una labor fiscalizadora, tiene una función a efectos de que la institución educativa realice una adecuada rendición de cuentas. Rendición de cuentas respecto de qué? De los recursos financieros de la institución educativa. Pero cuando hablamos de recursos financieros de la institución educativa, no solamente nos estamos refiriendo a los recursos que el Estado, a través del erario nacional, le brinda a la institución educativa, sino también los recursos propios que pueda obtener la institución educativa o los recursos que la PAFA, en el marco de sus funciones, pueda proporcionar a la institución educativa. Así como, por ejemplo, las donaciones que pueda recibir la misma institución educativa. Entonces, la rendición de cuentas que por una cuestión de transparencia tiene que realizar, en este caso, la institución educativa, es vigilado que se realice de manera adecuada por parte del CONEI. Asimismo, apoya en el monitoreo del cumplimiento de las semanas lectivas y semanas de gestión previstas
para cada año escolar conforme a la normativa vigente, remitiendo las alertas a las instancias correspondientes. Entonces, esta función también es muy importante. Es muy importante dado de que en esta función el CONEI podemos apreciar de que brinda un seguimiento, un monitoreo para que en efecto se cumplan con las semanas lectivas y las semanas de gestión. Que en efecto en las semanas lectivas se preste o se imparta clases a los estudiantes y que en las semanas de gestión, por ejemplo, no sea un espacio de vacaciones de los, por ejemplo, de los docentes, sino sea un espacio en el cual se realicen actividades propias de las semanas de gestión. Esa labor de monitoreo, ¿quién lo realiza? Lo realiza el CONEI. Sigamos. Pues bien, el CONEI también, como función principal, informa a la instancia correspondiente en caso identifique alguna situación irregular que requiera la intervención de la autoridad competente. Es decir, si es que se advierte alguna situación o contexto irregular, lo que debe de hacer inmediatamente el CONEI es informar a la instancia competente, a la instancia correspondiente. Por ejemplo, se cometió un delito en la institución educativa, tiene que informar a la autoridad competente. ¿Quién es la autoridad competente? La fiscalía, la policía, ¿no? Entonces, el CONEI tiene esa labor también crucial, de informar a las instancias correspondientes en caso de identificar alguna situación irregular o incluso ilícita o delictiva. También coopera con las instancias de representación local, regional o nacional, según las necesidades y posibilidades de la institución educativa. Esto es, la institución educativa, eh, en su labor pues, de enseñanza, de aprendizaje a sus estudiantes, puede realizar muchas actividades, eh, labores que impliquen apoyo, cooperación a determinadas instancias de representación local, regional o nacional. Entonces, estas acciones de apoyo, cooperación, ¿a través de quién se realizan? En este caso, a través del CONEI. El CONEI puede cooperar con estas instancias de representación local, regional o nacional, de acuerdo a sus posibilidades, claro está. En caso de las instituciones educativas unidocentes y multigrado que integren redes educativas, el CONEI, el Consejo Educativo de Red, es quien debe cumplir las funciones del CONEI. Eso también incluso lo habíamos señalado en una diapositiva anterior, ¿no? Que en estos supuestos de instituciones educativas unidocentes y multigrado que integren redes educativas, en realidad quien va a hacer las veces del CONEI va a ser el Consejo Educativo de Red. Muy bien, llegamos al punto 4. Antes de continuar el punto 4, nuevamente les invito a que registren su asistencia porque es importante para nosotros a fin de conocer el impacto a nivel nacional de la convocatoria que hemos realizado para ustedes, los especialistas de las distintas DRE y UGEL a nivel nacional. Entonces les invito a registrar su asistencia, se encuentren en la caja de comentarios. Asimismo, si tuvieran dudas, consultas en relación a estos temas que he expuesto, eh, pueden plasmarlo en la caja de comentarios. Habiendo dicho ello, continúo con el punto 4, que es respecto de la relación del CONEI con los instrumentos de gestión y el documento de gestión.
Muy bien. El CONEI, además de participar en la elaboración, implementación y evaluación de los instrumentos de gestión o del documento de gestión según corresponda, en relación con dichos instrumentos debe realizar las siguientes acciones específicas. En cuanto al PEI o sección referida a la programación de actividades del documento de gestión, el CONEI participa en la elaboración, en el seguimiento y evaluación de los objetivos y metas institucionales. En cuanto al PAT o sección referida a la programación de actividades del documento de gestión, el CONEI incorpora actividades que promuevan condiciones favorables para el aprendizaje y que se realizan durante el año escolar. También incorpora la planificación de las sesiones y las actividades que se realizan para el buen inicio del año escolar y en general durante el desarrollo del año escolar con la finalidad de contribuir a la gestión escolar. Referente al reglamento interno o sección referida a las normas de convivencia del documento de gestión, el CONEI incorpora los aspectos referidos a las funciones del CONEI y otros relacionados a su organización. Incluso en este rubro, como ya se había indicado anteriormente, el CONEI en el reglamento interno o en el documento de gestión, en la parte pertinente, puede establecer las funciones de los miembros del CONEI o incluso la cantidad de miembros con los que va a contar el CONEI, teniendo en consideración que por una cuestión de representatividad, una cuestión democrática, puede ampliar la cantidad de sus miembros, de sus representantes del CONEI. Pues bien, en cuanto al PCI o sección referida al plan de estudios del documento de gestión, el CONEI participa y es informado durante la actualización de la planificación curricular para el desarrollo de los aprendizajes en el Currículo Nacional de Educación Básica, considerando el contexto sociocultural, lingüístico, así como todas las expresiones de la diversidad. Muy bien, llegamos al punto 5 de la presente exposición que atañe a las responsabilidades del Ministerio de Educación, de las DREGRE, de las UGEL y también de las instituciones educativas. Respecto a las responsabilidades del Ministerio de Educación, eh, tiene las funciones o el deber de garantizar la formulación de documentos que coadyuven a la conformación y funcionamiento de los CONEI. Por ejemplo, en el marco de esa función, como les había indicado anteriormente, se ha emitido la resolución ministerial número 168-2025-MINEDU, ¿no? Que es la norma precisamente que regula el actuar del CONEI. El CONEI, en este caso, en relación al Ministerio de Educación, las responsabilidades que cuenta dicha entidad, en este caso el Ministerio de Educación, es precisamente, entre otros, de desarrollar acciones formativas dirigidas a las otras instancias de gestión educativa descentralizadas en la promoción de la conformación y adecuado funcionamiento de los CONEI. Por ejemplo, el cumplimiento de esta responsabilidad del Ministerio de Educación se está realizando eh, ahora mismo, ¿no? Porque se están apoyando con acciones formativas, en este caso una acción, una asistencia técnica, eh, a efectos de
tener en cuenta la normativa vigente que regula el CONEI y teniendo en cuenta, claro está, lo establecido en cuanto a su conformación y adecuado funcionamiento. El Ministerio de Educación también brinda soporte a las otras instancias de gestión educativa descentralizada para el desarrollo de acciones de identificación, sistematización y difusión del funcionamiento de los CONEI. En ese sentido, cabe señalar que en caso de dudas, consultas, en cumplimiento de esta responsabilidad del Ministerio de Educación, las pueden trasladar dichas consultas, dudas, también de manera formal en la plataforma del Ministerio de Educación, la mesa de partes virtual del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación les va a brindar una respuesta ante las consultas, dudas que tengan en cuanto a este tema referente a las funciones y conformación del CONEI. También el Ministerio de Educación brinda a través de sus órganos, unidades orgánicas y programas competentes asistencias técnicas a las DRE y UGEL respecto a lo establecido en la norma técnica correspondiente. Muy bien, llegamos a las responsabilidades de la DRE y de la GRE, que es precisamente brindar asistencia técnica y supervisar a la SUGEL de su ámbito de competencia territorial respecto a lo establecido en la norma técnica correspondiente. Entonces, las DREGRE van a realizar una labor de fiscalización, supervisión, seguimiento, monitoreo a la SUGEL a efectos de que la SUGEL de su jurisdicción cumplan con la normativa que regula el funcionamiento, las actividades, la conformación del CONEI. Ahora bien, referente a las responsabilidades de la UGEL, encontramos el brindar asistencia técnica y capacitación a los integrantes del CONEI para el mejor ejercicio de sus funciones. Entonces podemos apreciar que la UGEL tiene como deber, tiene como responsabilidad brindar asistencias técnicas, capacitaciones a los integrantes del CONEI para que ejerzan sus funciones con cabal cumplimiento de la normativa vigente, para que cumplan sus funciones con conocimiento de la normativa vigente, para que cumplan sus funciones de manera adecuada. Entonces, la UGEL brinda estas asistencias técnicas, capacitaciones, orientaciones a cada uno de los CONEI, naturalmente de sus jurisdicción, de su competencia. También la UGEL mantiene el acervo documentario de las resoluciones directorales de las instituciones educativas y programas educativos sobre la conformación del CONEI, el cual será puesto a disposición de la comunidad educativa. Como les había indicado filminas anteriores, quien emite la resolución directoral de conformación de los miembros del CONEI naturalmente es el director. Pero quien va a mantener el acervo documentario de las resoluciones, es decir, quien va a tener en su poder dichas resoluciones directorales que emite la institución educativa, va a ser la UGEL, ¿ya? El cual será puesto a disposición de la comunidad educativa para que conozca quiénes son los miembros integrantes del CONEI de cada una de las instituciones educativas de la jurisdicción de la UGEL. La UGEL también supervisa que las instituciones educativas y programas educativos cumplan con las disposiciones establecidas en la presente norma técnica. Es decir, así como la DREGRE tiene la responsabilidad de realizar acciones de supervisión a la UGEL a efectos de verificar que la UGEL cumpla sus funciones en el marco de la normativa vigente, lo mismo sucede en el caso de que la UGEL tiene la competencia, tiene la responsabilidad de supervisar a las instituciones educativas y programas educativos a fin de verificar que cumplan con
la normativa vigente que regula al CONEI. También desarrolla reuniones con las instituciones educativas para propiciar la importancia de conformar el CONEI. Es decir, en este punto estamos hablando de una labor de sensibilización de la importancia, de la trascendencia del CONEI para con la institución educativa y concretamente para con los estudiantes. Entonces, la UGEL realiza estas labores de concientización de la importancia, de la trascendencia del CONEI en las instituciones educativas y fundamentalmente en la vida de los estudiantes. También el UGEL lleva el registro de los CONEI de su ámbito jurisdiccional. Naturalmente es que esto se desprende también de la cuestión de que mantiene el acervo documentario de las resoluciones directorales de las instituciones educativas en relación a la conformación del CONEI. Por eso es que también lleva el registro de los CONEI de su ámbito jurisdiccional. Muy bien, continuamos. Llegamos a las responsabilidades de las instituciones educativas. En este caso, las instituciones educativas promueven la capacitación de los integrantes del CONEI para el mejor ejercicio de sus funciones, en coordinación con la UGEL, las DREGRE y los gobiernos locales de corresponder. Entonces, las instituciones educativas van a buscar, van a fomentar, van a contribuir en la capacitación de los integrantes del CONEI. ¿Para qué? Para que los miembros del CONEI ciñan su actuar al marco normativo vigente. Para ellos pueden coordinar con la SUGE, las DREGRE o los gobiernos regionales para que precisamente los integrantes del CONEI sean debidamente capacitados. Las instituciones educativas garantizan la conformación y el desarrollo de las funciones del CONEI en el marco de la presente norma técnica. Como les había dicho, la norma técnica es la resolución ministerial número 168-2025-Minedo. Entonces, las instituciones educativas van a garantizar que la conformación y el desarrollo de las funciones del CONEI se efectúen siguiendo el marco normativo vigente, es decir, la resolución ministerial a la cual yo he hecho mención. También convoca las asambleas correspondientes para la elección de los representantes de la institución educativa o programa educativo. Entonces, la institución educativa tiene la labor importante de convocar a las asambleas, a efectos de que se elijan a los representantes de la institución educativa. Por ejemplo, los representantes de los docentes, que como les había dicho que es un representante por docente por cada nivel educativo. ¿Ya? Entonces, estas convocatorias de asambleas para la elección de los representantes de la institución educativa, ¿quién lo realiza? Lo realiza la misma institución educativa. La institución educativa también establece en el reglamento interno o en el documento de gestión el número de integrantes y las funciones específicas que les corresponde cumplir a cada uno de los miembros, considerando las características y necesidades de gestión de la institución educativa o programa educativo. Es decir, en el reglamento interno o de ser el caso en el documento de gestión, se va a contemplar, se va a establecer la cantidad de integrantes del CONEI y también las funciones específicas que le va a corresponder a cada uno de los integrantes, siempre teniendo en cuenta las características y necesidades de gestión de la institución educativa. También incorpora los procedimientos específicos
necesarios para la implementación del CONEI, siempre y cuando no se oponga a lo regulado en la normativa vigente. Es decir, en el reglamento interno se pueden establecer, se pueden estatuir, se pueden prever algunos procedimientos específicos que sean cruciales o necesarios para que se implemente el CONEI, para que el CONEI realice sus funciones. En la medida de que esos procedimientos específicos que se establezcan en el reglamento interno o documento de gestión no se opongan a lo regulado en la normativa vigente que regula el CONEI. También emiten la resolución directoral que conforma el CONEI y la difunde entre la comunidad educativa. Eso ya le habíamos indicado anteriormente. La institución educativa emite la resolución directoral de conformación del CONEI y la difunde la comunidad educativa. Naturalmente, si estamos hablando de una resolución directoral, quien emite dicha resolución directoral en la institución educativa es el director. Asimismo, remite la resolución directoral de conformación del CONEI a la UGEL en los plazos establecidos. Esto va en coherencia con la labor de la UGEL de mantener el acervo documentario de las resoluciones directorales de conformación de los CONEI. Entonces, siguiendo esa lógica, las instituciones educativas deben de remitir esta resolución directoral a la UGEL de su competencia. Muy bien, llegamos al punto 6, que es en relación a casos prácticos de conformación del CONEI. Antes de continuar con los casos, en este caso le hemos traído 3 casos, nuevamente los invito a que si no lo hubieran hecho, registren su participación. Dicho registro lo pueden encontrar en el enlace que se encuentra en la caja de comentarios. Asimismo, si tuvieran alguna duda, alguna consulta en relación a esta asistencia técnica referente al CONEI, pueden formularla también en la caja de comentarios, para que después de la exposición de estos 3 casos pueda absolver cada una de sus preguntas. Entonces, los invito a registrar su asistencia y si tuvieran alguna duda o consulta, formularlas. Muy bien, entonces continuamos con los casos. Caso 1. En este caso 1, sucede que en la institución educativa Miguel Grau Seminario ha concluido el periodo de la vigencia del CONEI, el cual es de 1 año, contado desde la fecha de emisión de la resolución directoral de conformación. Es decir, ya cesó el plazo de vigencia del CONEI conformado, el plazo de vigencia de 1 año. Sin embargo, en dicha institución educativa se aprecia que no se ha elegido un nuevo CONEI, es decir, anteriormente se eligió a un CONEI para que ejerza sus funciones en 1 año, ya pasó dicho año, pero a la fecha no se ha elegido un nuevo CONEI. Entonces, en dicho contexto, los integrantes del CONEI consideran que ya no deben mantenerse en sus funciones. La pregunta es la siguiente: ¿es correcto lo que en este caso consideran los integrantes del CONEI? La respuesta a esta pregunta está en la normativa vigente. La normativa vigente, si bien establece que hay un plazo para que el CONEI cumpla sus funciones en 1 año, solamente en 1 año, pero se pone la normativa vigente en el supuesto en el que podría pasar que pasado ese año aún no se haya elegido un nuevo CONEI, a los nuevos miembros del CONEI no se haya elegido. Entonces, en ese supuesto en particular, la norma señala de que los miembros del CONEI se mantienen en funciones
con el objetivo o con miras a que se desarrolle un nuevo proceso de elección de los miembros del nuevo CONEI. Entonces, en ese sentido, pasado este año, los miembros que ya por el plazo habrían cesado sus funciones, se mantienen en sus funciones con la finalidad de que se convoquen a nuevos miembros del CONEI, ¿ya? Entonces, esa sería la respuesta. Se mantienen en funciones, en sus funciones, con el objetivo, con la finalidad de que se promueva la elección de nuevos representantes del CONEI. Llegamos al caso número 2, en el que la institución educativa Julio César Tello, uno de los integrantes del CONEI, ha renunciado a su cargo. En este caso, la renuncia lo ha realizado el representante de los docentes. En dicha situación, ¿qué medidas debe efectuar el director de la institución educativa? Estamos en un supuesto en el que uno de los miembros del CONEI, en este caso el representante de los docentes, eh, ha decidido renunciar a su cargo, ha decidido, en tanto ha presentado esa renuncia, ha decidido no cumplir con sus funciones, puesto que ya ha presentado su carta de renuncia. Entonces, la normativa vigente contempla dicha posibilidad de que uno de los miembros, por ejemplo el docente, renuncie al cargo para el cual ha sido elegido, ha sido designado. Entonces, en este supuesto, lo que establece la norma vigente es que, en primer lugar, se considere de que una de las causales de vacancia del cargo de integrante del CONEI es precisamente la renuncia. Entonces, en este caso, el docente renunciante ha incurrido en una de las causales de vacancia del cargo de integrante del CONEI. Entonces, en ese supuesto, eh, el puesto lo tiene que ocupar un representante suplente, de acuerdo al proceso de elección contemplado en la normativa vigente. En este caso, como siempre ya les he dicho, la resolución ministerial 168-2025-Minedo. Entonces, en este caso, eh, el, el cargo, en la medida de que se ha procedido con la vacancia del representante de los docentes, en la medida que ha presentado su renuncia, su puesto tiene que ser ocupado por un representante suplente elegido de acuerdo al marco normativo vigente, en este caso convocado en una asamblea por el director para que se elija a este suplente del docente renunciante, a efecto de que sea este suplente, este representante suplente, ocupe el puesto del docente renunciante por el plazo que falte para que concluya las funciones del CONEI. Es decir, teniendo en cuenta de que las funciones del CONEI se deben realizar en un periodo de un año, suponiendo que en este caso el docente ha renunciado en 6 meses, entonces el representante suplente que supla naturalmente al docente renunciante debe de ejercer las funciones de miembro del CONEI por los restantes 6 meses.
es decir, por el plazo que falte para que el CONEI eh, culminen sus funciones de un año. Muy bien, vamos a seguir con el tercer y último caso. Muy bien, en este caso, en la institución educativa Jorge Basadre Grockman, uno de los integrantes del CONEI no asiste a ninguna de las sesiones del CONEI. Es decir, estamos en una situación en la que uno de los integrantes, pese a ser debidamente elegido, no ha procedido a asistir a ninguna de las sesiones del CONEI que hayan sido convocadas. El tercer punto de este caso 3, el segundo punto del caso 3 nos señala de que esta inasistencia es de parte del representante de las familias, quien no ha asistido a más de 2 sesiones consecutivas eh, del CONEI. En dicha coyuntura, la pregunta es la siguiente: ¿qué medidas debe efectuar el director de la institución educativa? Estamos en un caso en el que uno de los integrantes del CONEI no asiste a ninguna de las sesiones. Para ser concreto o preciso, esta inasistencia es de 2 sesiones consecutivas del CONEI, y quien en este caso inasiste es el representante del CONEI o de las familias ante el CONEI. En ese sentido, en esa situación, lo que debe de realizar o proceder a realizar el director de la institución educativa es precisamente tener en cuenta de que bajo la normativa vigente, una de las causales de vacancia del cargo de integrante del CONEI es la inasistencia injustificada a 2 sesiones consecutivas o a 3 sesiones no consecutivas en el periodo de 6 meses. En ese sentido, en la medida de que la persona, en este caso representante del CONEI o de las familias ante el CONEI, ha inasistido a más de 2 sesiones consecutivas, se encuentra incursa en una causal de vacancia. Entonces, se puede vacar del cargo a este representante de las familias del CONEI a efectos de que su puesto sea ocupado por un representante suplente también, siguiendo el procedimiento debido para la elección del representante de las familias. Entonces, se vaca del cargo al representante de las familias y en su lugar entra el representante suplente. También sería un representante de las familias, ¿no? Entonces, este representante suplente de las familias va a ocupar el cargo de esta persona que ha inasistido y a quien se le ha vacado, a efectos de completar el periodo faltante. Es decir, si, si, el, repre- si, el, si la persona ocupó el cargo, la persona que faltó a las sesiones consecutivas del CONEI ha estado en el cargo por 8 meses, el representante suplente o quien supla a este representante de las familias va a ocupar el cargo por los 4 meses restantes. ¿Correcto? Muy bien, continuamos. Entonces, habiendo expuesto estos temas de interés de ustedes y también de interés del Ministerio de Educación de impartirlos, eh, los invito a proceder nuevamente con, si no lo hubieran hecho, claro está, a registrar su asistencia. El registro de la asistencia lo pueden realizar a través del ingreso al enlace que se encuentra en la caja de comentarios.
Asimismo, si tuvieran alguna duda, alguna consulta, eh, lo pueden formular también en la caja de comentarios. En ese sentido, doy pase, en este caso, a mi compañera Liz Pau Carcaja para que dé algunas directivas. Adelante, Liz. Gracias, Marco. Sí, justamente siguiendo las recomendaciones, no se olviden de registrar su asistencia. Asimismo, ya tenemos las preguntas que han venido ustedes dejando en el chat. Qué gustosos. Vamos a responder después de este breve intermedio. Son las 4:28. A las 4:33 vamos a retornar. Y nuevamente la invitación a registrar su asistencia, completar la encuesta de satisfacción para tener acceso a los materiales que hemos compartido esta tarde. Gracias. En unos minutos retornamos. Estimados, retornamos para esta parte final. Nuevamente, la invocación para que registren su asistencia. Todavía tenemos varios participantes que no lo han hecho aún. A continuación, vamos a tener a nuestro colega Marco Obregón, quien va a ir respondiendo las consultas que se han venido realizando. Adelante, Marco. Gracias por el pase, Liz, muy amable. Muy bien. eh, Antes de continuar, en este caso, con la presente asistencia técnica, les pido que en caso nuevamente de que no hayan registrado su participación, eh, puedan proceder con el registro de su asistencia. Para ello, en la caja de comentarios van a encontrar el enlace para que puedan registrar su participación del día de hoy. Asimismo, se agradece todas las preguntas, todas las consultas que han realizado, que son bastantes, son numerosas, y vamos a buscar poder atender las mayorías si es que no se pudieran todas. Espero la comprensión de todos ustedes, por favor. En ese sentido, paso a responder la primera pregunta que se realizó. Muy bien, la primera pregunta viene de Laugel Candarave y es de Carlos Espinosa Cruz. Y es la siguiente. Señala de que legalmente el CONEI al finalizar su periodo no tiene injerencia al siguiente año. Gracias por la pregunta, estimado Carlos. En relación a lo que a su consulta, en este punto cabe señalar de que en efecto el periodo de vigencia del CONEI es de un año, pero la normativa vigente se ha puesto en el supuesto de que pasado ese año no se haya elegido un nuevo CONEI. En ese supuesto y solamente en ese supuesto, eh, lo que habilita la norma vigente, ¿ya? Es de que los integrantes se mantengan en sus funciones con la finalidad de asegurar y lograr la elección del nuevo consejo directivo. Es decir, los integrantes del CONEI, cuyo plazo ha cesado, ha culminado, van a mantenerse en funciones con la finalidad de asegurar y lograr la elección del nuevo consejo. Es decir, las actividades, funciones, acciones que realicen los integrantes del CONEI, que ya culminó sus funciones, van a estar orientadas a que se asegure y se logre la elección del nuevo consejo. Es decir, estos integrantes, con plazo ya caduco, con plazo ya cesado, ya culminado, van a realizar acciones que contribuyan, que fomenten, que aseguren y sobre todo en las que se logre la elección de los nuevos integrantes del Consejo Educativo, ¿ya? Del CONEI. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. Y esta pregunta viene de la UGEL 2 de Lima Metropolitana. Es de Natalia Fiorella Ramírez Acosta. En esta pregunta, Natalia señala lo siguiente. En la normativa no se precisa, en caso de la vacancia de algún integrante,
las elecciones deban ser inmediatas. Solo se indica las elecciones de marzo y agosto. Quiere decir que si están fuera de estas fechas, no podrán hacerse la elección de un representante que supla el cargo de alguien que ha sido vacado. Muy bien, gracias por la pregunta, estimada Natalia. En este caso, cabe señalar de que la normativa en efecto señala un plazo para que si es que no se tuviera miembros del CONEI, se elija a dichos miembros, ¿ya? Pero como hemos visto en esta exposición, pueden haber supuestos en los cuales, por ejemplo, los miembros del CONEI renuncien. Entonces, ante esos supuestos excepcionales, lo que ha contemplado la norma es de que se proceda con la suplencia de estos miembros que ya no vayan a participar en el CONEI o que sean vacados o que hayan renunciado. En general, que ya no vuelvan o que ya no participen en el CONEI. Entonces, ante esos supuestos que se puedan dar, lo que señala la norma es de que se tiene que proceder con la elección de de los suplentes que correspondan. Es decir, si ha renunciado el representante de los docentes ante el CONEI, se tiene que buscar el suplente que también salga dentro de los docentes de la institución educativa. Entonces, la norma sí habilita la suplencia. Naturalmente, no se va a esperar una gran cantidad de tiempo para que se proceda a la elección de los suplentes. Se entiende que por una cuestión de principios de celeridad, de eficiencia, las elecciones tienen que realizarse de forma inmediata, en el más breve plazo. La norma no establece un plazo de las elecciones, no lo establece, pero se tienen que realizar por cuestiones de aplicación de principios jurídicos, de celeridad, de eficiencia, y también tutelando el bien jurídico de educación, es de que las, este, las convocatorias para que se elijan a los nuevos miembros suplentes se realice en el más breve plazo posible. Muy bien. Luego, Mónica Ñaui Sedano consulta lo siguiente. En caso de unidocentes, ¿de qué manera se conforma? Muy bien. En este caso, la conformación del CONEI en instituciones educativas unidocentes consta de el director y el representante de la PAFA, de familias y de estudiantes, así como de exalumnos. Ahora, cada estamento tiene un determinado procedimiento de elección que por lo general son convocados por el director a través de una asamblea. Es decir, en una asamblea se convoca para elegir a, este, en este caso, al representante de los estudiantes, ¿no? A través de una elección estudiantil. Por ejemplo, a los representantes de la PAFA, en este caso y en el caso exclusivo de de la PAFA tiene una ley especial que regula cómo es que se va a elegir al representante de la ZAPAFA ante el CONEI, que es la ley 28628. Entonces, en el caso de la PAFA hay una ley especial que señala cómo es que se va a elegir al representante del CONEI. Pero en general, el director tiene que realizar las acciones pertinentes a efectos de que se elijan a estos representantes, ¿no? Ya sea de las familias, de los estudiantes, y de ser el caso, y si es que se tuviera de los exalumnos, ¿no? Llamar, hacer una convocatoria a los exalumnos, si hubiera una asociación de exalumnos, llamar a ellos a efectos de que se elija un representante ante el CONEI. Muy bien, sigamos con la siguiente pregunta. Es no se logra identificar el nombre.
al parecer es de una institución educativa pública, y es la siguiente. ¿Cómo sería la conformación en el caso de las EVA? Por otro lado, si alguno de los integrantes ya no estuviera en la institución, por ejemplo, por cese, ¿cómo sería el reemplazo? Muy bien, vamos a responder en primer lugar la primera pregunta que se ha formulado respecto de la conformación en el caso de la SEBA. ¿Ya? Eh, en el caso de la SEBA, en este punto se debe tener en consideración de que la normativa en general señala los representantes con los que debe contar, representantes o miembros del CONEI que debe contar en general toda institución educativa, en general cualquier institución educativa, ¿ya? Que es, como les había expuesto anteriormente, el director, quien va a presidir el CONEI, el subdirector, un representante de los estudiantes, un representante de las familias, o en caso de la IE cuente con APAFA de dicho representante, o un representante también de los docentes y personal administrativo y un representante de los exalumnos. En ese sentido, eh, en cuanto a las EVAs, y de acuerdo a la naturaleza de las EVA, podrían contar con estos miembros que he señalado. Pero la normativa también señala de que podría darse el supuesto en que no haya representantes de las familias, porque en este caso, en muchos casos en la SEBA, quienes estudian son personas que son mayores de edad, ¿ya? Entonces, lo que señala la normativa en relación a las EVA es que, teniendo en cuenta cuáles son los miembros con los que debe contar o debe estar conformado el CONEI, pero que en el caso de la SEBA, podría no contar con el representante de la familia, menos de la ZAPAFA, puesto que ese miembro faltante podría ser, podría adicionarse a los representantes de los estudiantes por cada nivel o ciclo, ¿ya? Entonces hay una salvedad en el caso de las EVA. La salvedad es de que si es que no se tuviera el representante de la familia o de la ZAPAFA, en la conformación del CONEI se podría adicionar un representante más de los estudiantes. A ver, luego, siguiendo la segunda pregunta que se ha formulado en este punto, eh, si es que alguno de los integrantes ya no cumplieran sus funciones en el CONEI, porque por ejemplo han renunciado, ya no tienen vínculo con la institución educativa, entre otros, el procedimiento que se sigue es similar al procedimiento de elección de los miembros, que, por ejemplo, en cuanto al representante de la ZAPAFA, se ciñe a la ley 28628, ¿no? En el cual las APAFAS eligen a sus representantes del CONEI. Pero en los demás casos, como en los representantes de los directores, perdón, el representante de los docentes, el representante del personal administrativo, de ser el caso, los representantes eh, de los alumnos, las acciones o las gestiones correspondientes a la elección, en este caso, de los miembros que van a suplir a los miembros anteriores que no han culminado sus funciones, tienen pues que, en este caso, el director tiene que proceder con la convocatoria de las asambleas correspondientes a efecto de que se elijan los miembros suplentes, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que realizar en estos casos. Si se renuncia al cargo, si ya no se va a continuar en el cargo, el director procede con realizar las gestiones, las convocatorias pertinentes para elegir a los miembros suplentes, siendo que hay una excepción solo en el caso de la ZAPAFA, porque las ZAPAFAs tienen una ley especial que regula cómo es que se elige al representante del CONEI. Muy bien, sigamos con la siguiente pregunta. Ya, la siguiente pregunta es de Tania Leiva. Es la siguiente. En el caso del nivel inicial, ¿los estudiantes participan de la conformación del CONEI? Muy bien.
gracias por la pregunta. En este punto, cabe señalar de que en casos de instituciones educativas, pues del nivel inicial, la representación de los estudiantes es asumida por un representante de las familias. Es decir, quien va a representar a los niños del nivel inicial en el CONEI va a ser un representante de las familias. Pero hay una salvedad. La salvedad es que debe de promoverse la participación estudiantil en las instituciones educativas, en las decisiones de la institución educativa, de forma acorde a su edad. Esto es, si bien es cierto, en este caso, las familias representan a los niños del nivel inicial ante el CONEI, también es cierto de que se tiene que promover la participación estudiantil de los niños del nivel inicial en las decisiones de la institución educativa de forma acorde naturalmente a su edad. ¿Ya? Muy bien, continuamos con la siguiente pregunta. Es de Liz Tamayo, especialista del monitoreo y evaluación. Ya, muy bien. La pregunta es la siguiente. ¿Qué diferencia existe entre un representante de APAFA y representante de familia? Ya, gracias por la pregunta, porque me permite hacer una precisión importante. Tengamos en cuenta lo siguiente, que no todas las instituciones educativas cuentan con APAFA. Hay instituciones educativas que, por diferentes motivos, pueden no contar con esa APAFA. Entonces, en esos casos, el representante que va a eh, estar ante el CONEI y va a ser las veces de representantes de la familia serán las que las mismas familias escojan, elijan. Pero naturalmente, si en una institución educativa existe la APAFA, entonces la APAFA será a quien elija a su representante en la medida o en el entendido de que es la PAFA la que representa a todas las familias. Entonces, si una institución educativa cuenta con APAFA, la misma PAFA elija a su representante de las familias. Si no se cuenta con una PAFA, entonces las familias se eligen a su propio representante, en la medida de que no cuentan, pues, con una representación orgánica como es la PAFA. ¿Ya? A ver, vamos a ver la siguiente pregunta. Natalia Ramírez Acosta hace la siguiente pregunta. ¿El término puede ser asumido por un representante de padres de familia de quien depende que se dé su representación o no? En este caso, Natalia, entiendo que tu pregunta está orientada a quiénes van a ser representantes de los padres de familia. Y siguiendo la respuesta de la anterior pregunta, es que si existe en la institución educativa una APAFA, la APAFA va a elegir a su representante ante el CONEI. Si no hay la IE una APAFA, entonces los padres de familia individualmente considerados van a elegir a su representante ante el CONEI. Vamos a otra pregunta, también en este caso es de Natalia Ramírez Acosta. Es la siguiente, ¿el tipo de personal, entre comillas, de otro tipo, su elección se hace de manera individual o en qué estamento se puede estar incluido? Entiendo que acá te estás refiriendo a los representantes de los personales administrativos, ¿no? Entonces, en este caso, en este supuesto concreto, el director de la IE tiene que convocar a una asamblea en la cual el personal administrativo, en caso se cuente con ello, elija a su representante democráticamente. Muy bien, sigamos con la siguiente pregunta.
Edgardo Arredondo, la pregunta que dice es la siguiente: ¿y para qué está el director? Entonces que lo haga todo el CONEI. Ahí, estimado a Edgardo Arredondo, naturalmente el CONEI tiene ciertas funciones importantes, vitales, pero el director de la institución educativa tiene también otras funciones frondosas, grandes, amplias, que tiene que cumplir. Es decir, el CONEI no hace todo. Tiene labores importantes, sí, pero el director tiene otras funciones que hacer muy amplias, absolutamente muy amplias que realizar. A Edgardo, nuevamente, Edgardo Arredondo, comenta o consulta lo siguiente: la deserción escolar es un problema social, no de la IE. En este caso cabe señalar pues que la deserción escolar es un problema de todos como país, que no solamente atañe pues al Estado, sino también atañe a las familias, también atañe, claro está, a la institución educativa, atañe también al CONEI. Entonces, los órganos, los agentes involucrados en la deserción escolar son variados, son múltiples, no solamente, ni siquiera solamente está el Estado, son muchos, pero muchos actores, más allá de la IE, más allá del Estado, más allá del CONEI, estimado Edgardo Arredondo. Sigamos. Eh, la siguiente pregunta es de Wilber Contreras Caguana y la consulta es la siguiente: ¿el alquiler por espacios públicos también es fiscalizado por el CONEI? Ya, gracias por por esta pregunta, estimado especialista. En este caso debemos tener en cuenta de que una de las principales funciones del CONEI es vigilar la adecuada rendición de cuentas del uso de los recursos financieros de la institución educativa. Y esta función de vigilar la adecuada rendición de cuentas implica, naturalmente, verificar eh, el uso de los recursos que realice la institución educativa. Por ejemplo, por conceptos de recursos propios. Por ejemplo, en el caso de alquiler de espacios públicos que atañe tu pregunta. Entonces, el CONEI tiene la competencia eh, de que en el marco de esta labor de vigilancia de la adecuada rendición de cuentas pueda advertir si en efecto los recursos declarados, los recursos por concepto de ingresos propios declarados o señalados por la institución educativa se encuentran acorde a lo que realmente se recauda, por ejemplo, por alquiler de espacios públicos. Entonces, el CONEI en ese contexto sí tiene eh, la función de vigilar que en efecto, en la rendición de cuentas se considere todos los alquileres que se hayan realizado. Es decir, si se ha realizado en una semana, por poner un ejemplo imaginario, eh, 10 horas de alquiler de un espacio público en la semana, se tiene que rendir, cuando se rinda cuenta, se tiene que indicar que en efecto se ha alquilado estas 10 horas por un monto que en efecto se haya pagado. ¿Ya? Muy bien, sigamos con las demás preguntas. Eh, a ver, vamos a ver si hay más preguntas. Aneli Toledo, la pregunta es: ¿podría mencionar la norma sobre las especificaciones de las funciones del CONEI? Claro que sí, Aneli. En este caso, ten en cuenta, por favor, que estamos hablando de la resolución ministerial número 168-2025-Minedu. Esa es la resolución ministerial que regula lo que atañe al CONEI.
Luego Rosana hace la pregunta en relación al representante de APAFA y representante de las familias que ya he indicado lo que se debe tener en cuenta sobre este punto, ¿no? Lo repito brevemente. En este caso, se debe tener en cuenta, pues, que hay instituciones educativas que no cuentan con APAFA. Si cuenta con APAFA, la APAFA elige a su representante de la familia. Si no se cuenta con APAFA, las mismas familias eligen a sus representantes. Así de sencillo es. Rosaluz Granados, buenas tardes. Una consulta. ¿El padre de familia de la PAFA tiene la facultad de fiscalizar la rendición del balance del Consejo Directivo de la PAFA? Esta pregunta es sobre la normativa que aplica la SAPAFA, no es sobre el CONEI. Sin embargo, igual te lo respondo de manera breve. En este caso debes tener en cuenta, pues, de que la ley que regula la SAPAFA, que es la 28628 y su reglamento, establecen mecanismos pues de rendición de cuentas, de fiscalización. En este caso, el Consejo de Vigilancia de la PAFA tiene la función de fiscalizar, de supervisar, de monitorear las labores del Consejo Directivo. Asimismo, el Consejo Directivo tiene la obligación de hacer un reporte mensual del balance o del manejo económico de las APAF, haciendo que incluso si no se aprobara este informe que presente el Consejo Directivo, si no sea aprobado por la Asamblea General, podría pues, ser causal de cese del cargo del Consejo Directivo. ¿Ya, estimada? Para que lo tengas en cuenta. Y ten en cuenta, estimada Rosaluz, que el máximo órgano de la PAFA no es el Consejo Directivo, sino es la Asamblea General. Entonces, la Asamblea General puede incluso cesar en sus funciones el Consejo Directivo. ¿Quién es la Asamblea General? En general son todos los padres de familia. Maximiliano Huachaca Mamani consulta lo siguiente: ¿cuántos son integrantes del CONEI? Ya, sí, esa es su pregunta, ¿no? Reformulándolo un poquito. Eh, como le había indicado y en líneas generales, eh, los representantes del CONEI están conformados por el director, el subdirector, los representantes de los estudiantes, las familias o de lo que designe la PAFA, los representantes de los docentes, el personal administrativo en caso hubiera, y también representantes de exalumnos, naturalmente si hubiera exalumnos activos en la institución educativa. Esos son los representantes del CONEI. Pero también hay excepciones o particularidades en los casos, por ejemplo, de instituciones educativas unidocentes, multigrados de hasta 5 secciones o polidocentes completas con secciones con 6 a 10 secciones, ¿no? Esas particularidades están establecidas en la normativa y estableces la cantidad de los representantes del CONEI, ¿ya? Que han sido expuestos el día de hoy. Pero siempre teniendo en cuenta de que el espectro de representantes ante el CONEI puede ampliarse, porque esta norma busca la democratización de las funciones del CONEI, busca que se tenga, de ser posible, naturalmente, una mayor cantidad de miembros del CONEI, ¿ya? Entonces se puedan ampliar los miembros. Muy bien, sigamos. La pregunta es, en caso de instituciones educativas, cuando son unidocentes, ¿qué hago? Ya, en este caso de unidocentes, ya he señalado pues que los miembros del CONEI son más acotados, más reducidos. Está conformado por el director de la IE, un representante de las APAFAS, eh, IO de las familias, ¿ya? Y también un representante de los ex alumnos en caso exista exalumnos o exista exalumnos activos en la institución educativa. Son una cantidad de representantes más acotados, pero teniendo siempre en cuenta de que la cantidad de representantes puede ser ampliada.
Muy bien, vamos a ver si hay más preguntas. La pregunta es de Judith, de la UGEL número 13. ¿Qué se puede hacer si existe solo un padre de familia en la institución educativa? Ya, este es un caso que sí se podría presentar, ¿ya? En este caso, él podría ser el representante, ¿no? Es que no quedaría otra opción que él sea el representante de las familias. Eh, entonces, tendría, pues, que ejercer el cargo. Naturalmente, no se le puede obligar a que ejerza el cargo, pero él podría, si así libre y autónomamente lo decide, podría ser el representante, en este caso, del único padre de familia que existe. Pero teniendo en cuenta de que en casos excepcionales la cantidad de miembros del CONEI puede ser de hasta 2 personas. Esto tenerlo muy en cuenta, ¿no? De que en casos excepcionales el número de representantes puede ser como mínimo de hasta 2 personas, pero eso solamente es en casos, como repito, en casos bien excepcionales. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver si tenemos más preguntas. Acá, más que una pregunta, es un comentario de Victoria, no señala su apellido, que señala que hay en su caso, al menos de lo que ve, preocupación porque no se logra la participación de los padres de familia ante el CONEI. Entonces ahí lo que se debe de procurar pues es fomentar, alentar, incentivar de alguna u otra manera, persuadirlos para que puedan formar parte del CONEI. Y luego Karina hace la pregunta de una institución educativa, ¿quiénes conforman el CONEI? Ya lo hemos señalado anteriormente, quiénes son los representantes, pero lo repetimos, ¿no? El director, el representante de la PAFA, de familias y de estudiantes y de exalumnos en caso se cuente con ellos. ¿Ya? La pregunta de Brian Olano es, buenas tardes, si la IE cuenta con un personal administrativo en toda la IE debe formar parte del CONEI y su integración es directa. En este caso, pues, se podría formar parte del CONEI. Como hemos indicado, lo que se busca en esta norma, con pocos meses de vida, es fomentar la participación total o máxima de los miembros de la comunidad educativa. Y eso también incluye, claro está, al personal administrativo, incluso así fuera uno. Y luego Américo pregunta, ¿por qué motivos causales podría renunciar un docente del cargo del CONEI? En realidad eso no está normado, porque los motivos pueden ser múltiples. Puedo decirte 1 millón de motivos, simplemente porque no quiere ejercer la función, porque por motivos de salud también podría ser, ¿no? Entonces los motivos por los cuales un docente podría renunciar son infinitas, son muy variados. Muy bien, ya no tengo ya más preguntas en este documento donde estoy viendo las preguntas que se han tenido bien a formular. En ese sentido, agradezco las preguntas que han realizado, agradezco también la atención eh, que, que han tenido de sus preguntas, pues advierto que en efecto han atendido la presente asistencia técnica. Entonces, antes de culminar mi participación, les reitero pues de que si no hubieran registrado su asistencia en el chat o en la caja de comentarios van a encontrar el enlace donde van a poder proceder con, eh, la, eh, con el registro de la participación. Muy bien, quedo agradecido por la participación de todos ustedes. También quedo agradecido con las preguntas que han tenido a ver. He respondido las preguntas que tengo en la caja de comentarios en el enlace que se me ha proporcionado. Muy bien, en ese sentido doy paso a Liz Pau Carcaje para que brinde las palabras finales de la presente asistencia técnica. Muchas gracias, Marcos. Eh, Estimados, tenemos todavía algunos minutos donde vamos a dejar abierta el enlace para que ustedes terminen de completar el registro de asistencia, la encuesta de satisfacción para tener acceso
a las materiales que se está compartiendo esta tarde. Y en esta oportunidad darles las gracias por la participación a todas las regiones que han sido convocadas para el día de hoy. Tenemos una siguiente jornada el día jueves para la otra parte del país. Muchas gracias y que tengan ustedes una bonita tarde. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.